Estamos indefensos. Pues llegando a la casa, yo después de la iglesia, me salen al encuentro unos testigos en contra de Jehová, porque yo así les digo, yo no les digo testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. Y conoceréis 1000 palabras, esta, y me seréis testigos. Pero si no conocemos la palabra, no somos testigos. ¿Qué vamos a testificar si no conocemos la palabra? ¿Ah? A ver, pregunta, pero solo respóndase usted mismo allí donde está. ¿Cuántos leyeron tan siquiera 5 versículos de la palabra de Dios en esta semana? ¿Cuántos? Contéstese. ¿Cuántos leyeron un capítulo? ¿Cuántos leyeron 2 capítulos? ¿Cuántos? ¿Cuántos no leyeron ni un versículo? ¿Qué va a aprender? Nada. ¿Qué va a saber? Nada. Entonces me salieron entrando a la casa, que mire que fíjese que queremos hablar con usted. Si me va a hablar de Jesús, hablemos. Si no me va a hablar de Jesús, que les vaya bien. Después me dio un pesar haberle dicho así a la pobre señora. Soy una persona muy débil de corazón en ese sentido, de haberle contestado así. Pero miren que esa respuesta fue tan eficaz que la pobre señora se quedó cortada completamente. Cortadísima. Y no solo iba ella, sino que iban muchos más. Iban como 6. Pero cuando vieron la respuesta que yo le di a la señora, toditos se dispersaron. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Con este mejor no intentamos, porque aquí sí va a haber pelea. Oiga lo que dice la palabra del Señor para nosotros. Qué bueno que me dieron buen tiempo. Voy a sacar mi teléfono. Ya llevo 8 minutos. Oiga, ¿qué dice? A ver, Colosenses. ¿Qué dije? Colosenses, ¿qué? 3:16. Leámoslo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Amén. Solo de este versículo yo podría predicarle 1 hora, solo del versículo. Y no que me la lleve de que sé mucho. No. Pero es que si usted se profundiza en el versículo, se va a dar cuenta que hay 5 cosas diferentes que puede ver aquí en este versículo. Por ejemplo, que la palabra de Cristo, en primer lugar, que more en usted. Pero si oímos o leemos y no se nos queda nada, es porque cuando lo estábamos haciendo no estábamos concentrados en la palabra de Dios al 100%. Los especialistas recomiendan que uno repita las cosas 21 veces para que se le quede. Si usted la repite 2, 3 veces, no se le queda. Si usted la repite 10 veces, se le queda unas horas y al otro día se le olvida. Si usted la repite 15 veces, se le quedan unos 3 días, pero al cuarto se le olvida. Y ellos dicen que si usted repite las cosas 21 veces, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, que la palabra de Dios more en... A ver que este versículo no se le va a olvidar. ¿Qué versículo es? Ya se le olvidó, Colosenses 3:16. Ya ve, porque solo lo repitió una vez. Entonces, si nosotros queremos tener un buen escudo, que es la palabra de Dios,
tenemos que estudiar la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios. En la lección, cuando llegamos al que cometió el sacrilegio, el pecado, se repitió varias veces y a todos se nos quedó que había cometido pecado y que por el pecado no pudo el pueblo derrotar a un pueblecillo más pequeño que ellos. Por el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no moraba en ellos. Se les olvidó. La palabra tiene que morar en nosotros. ¿Cómo mora la palabra de Dios en nosotros? Leyendo la Biblia. Aleluya, amén. Pero ¿cómo debe de morar la palabra del Señor en nosotros? Debe de morar en abundancia. En abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Bastante. Demasiado. Yo tengo en abundancia llegar a la casa. Ahí hay comida hasta para tirar para arriba, como decimos en el Buen Chapín. Eso es abundancia, mucho, 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 mucho. Así debe de morar la palabra de Dios en nosotros, en abundancia. Pero ¿cómo va a morar la palabra del Señor en nosotros en abundancia si no la leemos? ¿Qué más dice? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Qué más? Oiga, qué versículo más tremendo este. Que more en nosotros, que more en abundancia y también que enseñemos. Que nos enseñemos los unos a los otros. Yo puedo aprender de ustedes, de la palabra de Dios. Ustedes pueden aprender de mí, de la palabra de Dios. Nosotros aprendemos del pastor, de la palabra de Dios. De los que predican aquí, aprendemos de la palabra de Dios. Pero también ellos también pueden aprender de nosotros, dependiendo si la palabra de Dios mora en nosotros y está en abundancia. Porque qué sabroso es, qué rico es solo estar como el asadón, ¿verdad? Allá en el campo, cuando está uno jalando nada más la tierra. Yo usé el asadón, no crea que no, y de niño, no crea que de grande. Todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro. O sea, solo recibiendo, recibiendo, recibiendo. Pero también nosotros debemos de dar, los que estamos sentaditos ahí, debemos de dar palabra. Pero ¿cómo vamos a dar si no mora en abundancia en nosotros? Santo, aleluya. O sea, ¿cuál es el meollo de este asunto? Es estudiar la palabra de Dios para que abunde en nosotros, para que more en nosotros y podamos dar al que no tiene, así como el que no tiene algo, un poquito, pero nos da también a nosotros. Dice que tenemos que enseñarnos los unos para con los otros. Y aquí hay otra palabra, que nos tenemos que exhortar. Pero ¿cómo nos vamos a exhortar? Con la palabra. Con la palabra nos vamos a exhortar. ¿Qué es exhortar? Es aconsejar, no es regañar, ni estarle diciendo al otro hijo del diablo, al infierno te vas a ir. Eso no es exhortar. Eso es de una vez ponerle la patota en el cuello. ¿Verdad? ¿O no? ¿Por qué nosotros dice que nos exhortemos unos a otros y también que nos perdonemos?
Pero ¿cómo voy a perdonar yo a mi hermano si no tengo conocimiento de la palabra de Dios? Es que él me ofendió y me las tiene que pagar. Él no sabe quién soy yo. Yo soy puro Castro. Con los Castro nadie se mete. ¿Qué te pasa? Eso no es así. La Biblia dice perdonémonos los unos a los otros, ¿verdad? La Biblia dice que nos aconsejemos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos aconsejemos. Oh, mire, hermano, fíjese que eso que está haciendo no está bien. La palabra de Dios no lo aprueba. Ahí, ¿cómo me lo comprueba usted? Ah, mire, aquí dice esto con la palabra de Dios. La palabra tiene que aconsejar. Ahora, si la persona ya no quiere, llamándole la atención 3, 4 veces, ¿qué dice la Biblia? Mejor déjalo. Tenlo por, ¿qué? Republicano, no por publicano, dice, ¿verdad? O por fariseo. Ya, déjalo. Pero sí aconseja la palabra de Dios que nos aconsejemos, nos ayudemos los unos a los otros. Yo estuve mirando aquí ahorita sentado. Tuve una visión así de que hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. Hay corazones lastimados aquí. Hay corazones lastimados. ¿Quién es el único que puede sanar todas esas heridas? El Señor. Pero ¿cómo el Señor puede sanar esas heridas? Con su palabra. Ah, lo dice, hay un versículo que lo dice. Les dio su palabra y los sanó. Y los curó. Está hablando en los dos sentidos, físicos y espirituales. Amén. Dice que nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Hay veces que sí da coraje, ¿verdad? Da cólera que las personas no hacemos caso, pero le tenemos que pedir paciencia al Señor para aconsejar, para reprender, para todo. Y luego, si usted tiene la palabra de Dios en su corazón en abundancia, usted no puede venir aquí y cantarle al Señor, porque ¿qué le va a cantar al Señor? Pero si tiene la palabra de Dios en abundancia en su vida, usted le va a venir a cantar al Señor salmos. ¿Qué más? A ver, lleve la lectura ahí con la vista. Himnos y cánticos espirituales. Hay cánticos muy preciosos, ¿verdad? Muy preciosos. Pausa. Yo me pongo a pensar en el Señor. Es que la verdad, nuestros pensamientos son nada de lo que podemos imaginarnos, no hacer una imagen, imaginarnos de lo que es el Señor, de cómo, de dónde sacaría hacer esto así. ¿Ah? ¿Nunca se ha parado usted a mirar esto? Mire esto, mire esa belleza. ¿Cómo lo hizo? Ay, Dios, es que verdaderamente nuestra mente es tan finita para entender la mente del Señor. Mire esto, mire esto, qué belleza. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en esto? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo? Aleluya. Gloria a Dios. Aunque estas son plásticas, pero se ven preciosas también. Pero esto es una imitación de lo real, ¿verdad? ¿Cómo lo haría el Señor?
Fíjese, hermana Ana, que solo dio la palabra y se hizo. Qué tremenda la palabra de Dios. La palabra del Señor abunde, more en abundancia en vuestros corazones. ¿No ha visto usted unos paisajes tan preciosos que existen? ¿No se ha preguntado, ay papá, le digo yo, Señor, es que verdaderamente no sé ni cómo te fijaste en mí? ¿No le ha dicho eso usted al Señor? Yo sí se lo he dicho. Cuando miro esas bellezas, hermano, esos cortes de unos grandes barrancos que hay, esas piedras ahí pegadas y unos cortes tan preciosos que llevan las piedras, y cómo el hombre ha venido a hacer sus carreteras abajo, esos ríos, esa agua. Dios mío, hermanos, verdaderamente si nosotros nos ponemos a pensar, estoy hablando solo lo que alcanzamos a ver aquí en la tierra. ¿Y qué de los pajarillos? Ay, hay unos pájaros tan preciosos, pero tan preciosos. Yo he visto unos pájaros exóticos, le dicen que tienen los colores, hermano. ¿De dónde hizo eso el Señor? Solo dio la palabra. Hágase así, 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 así. Se hizo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros que estamos enfermos de la diabetes, de la presión alta, de la presión baja, del asma, de un cáncer o de lo que... ¿Usted cree que el Señor no solo puede decir la palabra ya? Desaparece. De la bronquitis. Solo dice la palabra y se va. Y eso que no hemos descubierto el universo más que la luna, nuestra Vía Láctea, pero con ese telescopio que mandaron al espacio, hermano, yo he visto ese programa, entre veces dura 1 o 2 horas. Hay unas maravillas en el espacio. Eso solo Dios lo puede hacer. A mí me dan lástima y tristeza los que dicen de que eso apareció de un bombazo, de una explosión. Yo tiro un cuetillo y yo no miro nada que aparezca con el cuetillo, solo un montón de papeles ahí ya deshechos, o la dinamita o cualquier bomba. Lo que aparece es destrucción, pero con la palabra de Dios apareció todo lo bello. Ahora Pablo dice, oiga lo que dice Pablo. Imaginémonos cómo hizo Dios lo que dice Pablo. Dice que él fue llevado al tercer cielo. Él no se quiere decir que es él, pero él dice, conozco a un hombre. Él es. Que no se haga. Que no se haga, él es. Que fue llevado al tercer cielo donde vio y oyó cosas que al hombre no le es permitido decirlas aquí en la tierra. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Le da un aplauso al Señor por su palabra. No se preocupe que si el Señor dice esto así es y así se hará. Gloria al Señor. Por eso es que Colosenses nos aconseja a nosotros que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Por eso la lectura bíblica dijo ahí en Amós 3:1, oíd palabra de Jehová. Oigamos la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice así. La palabra de Dios, hermanos, tiene que crecer. ¿Cómo va a crecer la palabra del Señor? Tirando la semilla.
tirando la semilla, tirando la semilla. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A la palabra de Dios no hay quien le resista. Así sea el necio más necio que pueda existir sobre la faz de la tierra, la palabra de Dios tiene poder para convencerlo. Apláudale, si es para el Señor, déselo a Él. No es para mí, es para el Señor. Ahí mismo en Hechos 12:24, oiga lo que dice. Pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué? Y se multiplicaba. O sea, que cuando la palabra del Señor mora en nosotros en abundancia, nosotros la tenemos que tirar para que esa semilla, esa palabra, comience a crecer. ¿Le da un gloria a Dios? Aleluya. 19:10, mire lo que dice. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es necesario que tiremos la palabra, pero que abunde y more en abundancia en nosotros primero, para que cualquiera, judíos, griegos, gentiles, la escuchen. Es necesario. Miren lo que dice Romanos 3:2. Ustedes saben que a mí me gusta usar la palabra. Romanos 3:2. Mucho en toda manera, primero ciertamente en que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros. A nosotros se nos confió la palabra de Dios. A usted. A todos se nos ha confiado la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué hemos estado haciendo con la palabra de Dios? Amén. O sea, la palabra, bendito Dios. Es un privilegio que hasta los ángeles lo quieren tener. Y no se les ha permitido a ellos, pero a nosotros sí se nos ha permitido. Entonces hay que tirar la palabra de Dios al campo, para que la palabra de Dios sea oída y para que la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad darla. Yo creo que yo la apagué. No, la apagué. Gracias, hermano Jairo. Gloria al Señor. Santo. Le da un gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 3:2 dice que nos ha sido confiada la palabra a nosotros para que nosotros la demos. Vámonos a Filipenses 2:16. Qué bonita la palabra, hermanos. Es precioso leer. Es que estas son obligaciones que tenemos nosotros, deuda que tenemos nosotros, como hijos de Dios que somos. ¿Dónde quedará Filipenses? Quedará allá. Filipenses 2:16 dice así. Oiga bien, hermano. ¿Qué dice? Asidos, o sea, agarrados. Asidos, eso, ¿verdad? Asidos. Acete de este, vos, le dice. Acete ahí, pero no que se quita. Asidos de la palabra de Dios, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, este podría ser una referencia del pastor hacia nosotros.
para que él cuando se presente ante el Señor no se presente con la cabeza agachada, sino con la cabeza en alto y decir: Señor, este pueblo me diste, esta iglesia me diste, ahí está la iglesia, fueron bien doctrinados, saben mucho la palabra tuya, obedecieron, y no que se vaya a presentar con vergüenza. Asidos de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Imaginémonos una cosa. Mejor les cuento algo primero. Cuando Jesús tenía 12 años, dice que se dio un agarre con los meros de ese entonces. Los dejó con la boca callada. ¿Por qué? Porque estaba bien asido de la palabra de Dios. Cuando ya comenzó su ministerio, vino Satanás y lo quiso atacar. ¿Y luego a quién? Si él la escribió, si él la dio, que estas piedras se conviertan en pan, no solo de pan vivirá el hombre. Tírate, porque a los sí, pero no tentarás a seguir. Lo dejó, lo agarró ida y vuelta. ¿Pero por qué? Porque estaba agarrado de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, o vamos a Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que ¿qué? La palabra del Señor corra, aleluya, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aleluya. Que corra. Yo le tengo aquí a ese versículo, habla de correr. Segunda Tesalonicenses, corra. O sea, que la divulguemos, pues. Amén. Que la divulguemos. Y en el 2:15, ¿qué dice? En el 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la doctrina? La palabra, pues. Muchas veces no nos gusta la doctrina, pero cuando nos da a nosotros, cuando le da a otro, ahí estamos contentos porque le está dando al otro. Y si sabemos que hay razón en lo que se está diciendo, decimos: te están hablando. ¿Y nosotros qué? Pero cuando nos dicen a nosotros y nos dicen te están hablando, ahí no nos gusta. Así que, hermanos, estad firmes. La palabra hay que retenerla, dice aquí. O sea, no la olvidemos, retengámosla. Yo les soy honesto, hay muchas, y yo me sabía cientos de versículos de memoria, pero se me han olvidado muchos. ¿Por qué sería? Porque no la retuve. Preferí irme a vagar. Cuando digo vagar, estoy hablando de irme a otro lado donde no tenía que ir. Entonces, lógico, el enemigo viene y te roba la palabra de Dios y se te olvida. Se te olvida. Si te vas a vagar, se te olvida. No la retiene uno. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Esto es precioso. Vámonos ya a Tito. El que lo encuentre primero, Tito 1:9, me lo lee, por favor. Ahí nos habla también de retener la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿No? Conociendo esto, que la ley no fue dictada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los Tito 1:9. Tito 1:9 dice:
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra de Dios es para, igual como cuando me atacaron a mí el domingo pasado, que yo les dije: si no me vienes con Jesús, ni me hables. Si para ti Jesús no existe, ni siquiera quiero conversar contigo. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios está en mí y yo sé cómo me voy a defender. Aquí dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, así como me la han enseñado a mí. Gloria a Dios. Ahí mismo 2:8, ¿qué dice? Tito 2:8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo salió Satanás delante del Señor allá en el desierto? Salió con la cola, ¿verdad? Que no tiene. Salió con la cola bajo las patas, o en medio de las patas, es lo correcto decir. Así salió. Cuando Jesús le dijo: ya, pues, no tentarás al Señor solo honrarás y a Él solo servirás. O sea que conmigo estás perdido. Aleluya. Por último, Santiago, por ahí cerquita está, no se vayan hasta atrás, si es que no cerraron ya su Biblia, más adelante. Santiago 1:21. Santiago 1:21, ¿qué dice? Por la cual dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿cómo? Recibir con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque es que tenemos que tener siempre esta palabra en nuestra vida. ¿Por qué dice ahí que puede salvar vuestras almas? Si nosotros ya somos salvos. Nosotros ya somos salvos desde que venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando de corazón venimos y levantamos nuestra manita y dijimos: amén, yo acepto a nuestro Señor como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que soy un pecador. Pero ¿por qué entonces aquí dice que para que la palabra la tenemos que tener implantada, para la cual puede salvar vuestras almas? Implantada. Implantada quiere decir injertada, pues. ¿Verdad? ¿Por qué? Para salvar vuestras almas. Porque, hermanos, si la palabra del Señor no está en nosotros, no sabemos nada de la palabra del Señor, estamos como pollo campero. Ya saben cómo está pollo campero, ¿verdad? Fritos. ¿Verdad? Así. O sea, no tenemos defensa, no tenemos cómo atacar, no tenemos cómo correr, no tenemos cómo divulgarla, no tenemos cómo propagarla. No podemos decir que la palabra del Señor corra y sea glorificada, porque no tenemos palabra en nosotros y poderla divulgar. Señor, diga conmigo: yo me comprometo. Fíjese, se la voy a poner bien facilita, que tan siquiera voy a leer, pero es que como dijeron como dije de comprometer, ya no los oigo. Señor, yo me comprometo de leer tu palabra, tan siquiera 2 versículos diarios. A ver, levante la mano los que lo van a hacer.
Levanten la mano los que la van a hacer. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 2 versículos, hermanos. ¿Qué es 2 versículos? No es nada. No es nada. Pero esos 2 versículos le van a servir para retener su salvación. Porque cuando venga el enemigo y lo ataque, usted va a tener cómo defenderse. Porque esta palabra para eso sirve, para defendernos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos queridos en el Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios bendiga a nuestro copastor. A todos y cada uno de ustedes. Y gracias por este privilegio tan grande que el Señor me ha dado de predicar su